que va a ser de la Universidad Provincial de Seiza y de la Fundación Club de Roma, deberán dejarnos, por favor, en el chat su nombre, su apellido, y que sí desean certificado, y deberán cumplir de estas 5 charlas como mínimo la participación en 3. Todas las charlas van a quedar grabadas, entonces aquella persona que no pudo estar en este momento la podrá ver por el canal de YouTube de Semana del Árbol o en la página de Semana del Árbol, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar este ciclo con el ingeniero agrónomo, el señor Eduardo Aene, de la Universidad de Buenos Aires. Se recibió con el trabajo de intensificación, la observación de aves silvestres en libertad, una alternativa para enriquecer el turismo rural. Es jefe de trabajos prácticos de ecoturismo en la Tecnicatura de Turismo Rural en la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Dicta clases de vegetación nativa en el posgrado de Paisaje Rural, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. Fue jefe de área del Centro de la Educación Agraria 25 de Mayo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entre 2012 y 2013 fue gerente operativo de la Reserva Ecológica Costanera Sur, dependiente de la Dirección de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1998 a junio de 2010 se desempeñó como director ejecutivo educativo de Aves Argentinas, la entidad referente a ornitología en el país y representante de BirdLife Internacional. Trabajó durante 11 años en la Administración de Parques Nacionales de 1990 al 2000. Es autor de libros 100 árboles argentinos, 100 flores argentinas y publicaciones como Educación ambiental en reservas naturales, Guía de la naturaleza de la Reserva Costanera Sur, junto con Javier Pereira. Editó la monografía Fauna de Otamendi. Y para nosotros, para todo el equipo de Semana del Árbol, es un gran referente, compañero y amigo. Así que adelante, Eduardo, por favor. Bueno, gracias Eli por todo. Bueno, como siempre estamos medio extraños de estar hablando en una computadora, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ante todo, bueno, agradezco a todo el grupo de trabajo que comentaba Eli, que somos unos cuantos, en la preparación de esto, y también a la familia Broda, donde estoy ahora, que amablemente me recibe. Bueno, vamos a la presentación, y ahí ya arrancamos con nuestro tema. ¿Okay? Bueno, como decía Eli, vamos a hablar de biocorredores y turismo, y yo voy a dar un poco más el componente de biocorredores. ¿Okay? Básicamente el concepto de biocorredores podemos plantearlo de esta manera, ¿no? Como pensar que la naturaleza son parches, como islas, y que lo que vemos muchas veces es que las islas, los parches de naturaleza más grandes tienen biodiversidad mayor que los pequeños. Y bueno, lo que nosotros vamos a tratar de hacer con los biocorredores es vincular estos parches para que puedan tener mayor biodiversidad. Nosotros, por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que hay una especie X que puede vivir en el parche grande, celeste, verde, pero los amarillos no, pues son muy chiquitos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que para esa especie X, todos estos parches que estaban aislados como un archipiélago tengan puentes y se conecten. En la medida que nosotros logramos que la especie se conecte y use todo el territorio, que es el archipiélago completo, vamos a lograr que esa especie que no podía vivir en los parches pequeños, que eran amarillos, logre poblar ahora ese espacio porque están conectados. O sea, para esa especie funciona como un solo territorio. Pongamos el caso más fácil de entender de una rapaz que, por ejemplo, en el ámbito urbano vive en plazas grandes. Si logramos tener biocorredores o conectores, va a habitar toda la ciudad. Y la otra opción
o sea, hay una opción que eran como puentes, una conexión física, y hay otra opción que son un rosario de parches. Eh, para algunas especies esto puede funcionar. Obviamente que la primera opción servía para las especies terrestres, y esta opción puede funcionar, por ejemplo, para aves que pueden volar, insectos, también para plantas que llevan sus semillas, las dispersan a través del viento o de vectores como pueden ser aves también, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea, que la naturaleza se presenta en parches y nosotros vamos a tratar de vincular esos parches para que tengan mayor biodiversidad. En este caso hipotético, si pusiéramos la cantidad de especies, por ejemplo, de algún grupo, pongámosle, no sé qué puse acá, pongámosle mariposas, eh, veríamos que los continentes, digamos, del archipiélago serían los espacios grandes y tienen mayor número de especies, y los amarillos pequeños. Pero si lográramos conectar todo, seguramente los pequeños no que equivaldrían a grandes, pero sí sumaríamos más especies. Y ese es un poco lo que buscamos con los biocorredores, lograr que la naturaleza esté mejor distribuida y bueno, y que mayor cantidad de especies puedan sobrevivir en distintos parches. Así que a la medida que esté conectado va a funcionar mejor. Eh, en la Argentina hay varios proyectos de biocorredores. El más grande, tradicional, y que estamos proponiendo que haya una charla del tema en este ciclo, es lo que llamamos el Corredor Verde de Misiones, que une o sea, fíjense que se da de alguna forma esa figura hipotética donde las reservas pasan a ser, son reservas provinciales, nacionales, municipales y privadas, pasan a ser las islas, y lo que vamos a tratar de hacer en la práctica es conectar esas islas a través de la matriz que queda entre medio. Por ejemplo, pensemos en un yaguareté, o sea, en este momento este corredor verde está fuertemente trabajado para generar conexión para el yaguareté. Así que en la medida que estos parches donde sobrevive el yaguareté pueda tener estos conectores donde no se los case, o se los pise, o se los atropelle, digamos, eh, va a poder sobrevivir la población de yaguareté en Misiones. O sea, en otras palabras, si el yaguareté no puede conectarse entre reservas naturales, que sean las islas, no va a sobrevivir el yaguareté en Misiones. O sea, requiere del biocorredor para poder sobrevivir una especie de la más emblemática de la Argentina, ¿no? Y esto trasladado al ámbito urbano, que fue algo que estuvimos desarrollando, practicando, es lo mismo, digamos. Vamos a llegar a tener plazas donde hay cierta biodiversidad, pongámosle acá, pusimos el caso hipotético de picaflores, pero bueno, podemos llegar a tener en una plaza una cantidad de plantas que sustenten una pareja de picaflores. En la medida que nosotros, los vecinos, tengan esas plantas que son las que suministran alimento a los picaflores, vamos a lograr que estos picaflores que habitaban en el parche verde habiten también en los barrios. Y podemos llegar a generar biocorredores en la ciudad, tratando de conectar los espacios verdes, que serían como los continentes que hablamos antes, y tratando de darle alimento en lo que sería el mar, a través de islotes directamente, son pequeños los jardines privados. Lo interesante es que esto es medible, esto está funcionando, y en este momento hay varios grupos que están trabajando para desarrollar en Argentina esto en las ciudades con mariposas, picaflores y, por ejemplo, aves frugívoras. Y es totalmente medible. O sea, implicaría que haya más biodiversidad en los barrios. Eso es totalmente, digamos, factible de hacer. Y bueno, y un poco es lo que podemos decantar en los últimos años que hemos estado trabajando en el tema, un montón de gente, es esto de que es posible armar estos biocorredores, es muy entretenido, y creo que nuestra planteo es que los protagonistas son las personas, los ciudadanos comunes, que a veces son los que movilizan a los organismos estatales. Ya que los organismos estatales pueden desarrollar biocorredores, pero muchas veces, por lo menos en las ciudades, los que están empujando esto son los ciudadanos que, sin preguntar a nadie, ya están armando biocorredores con sus jardines. Eh, y tienen, como todo lo que es naturaleza en la ciudad, tiene un montón de fines importantes. Nosotros vamos a hacer un estudio de caso en la zona de la Ruta 6, que después a lo largo de este ciclo se va a hablar con mayor detalle,
Pero bueno, la ruta 6 lo que tiene de unos primeros desafíos es que atraviesa lo que llamamos la ecorregión pampeana. Así que yo lo que voy a empezar a hacer en las imágenes que voy a ir acompañando en la presentación es poner especies de plantas, más que nada algunos animales, que pueden vivir asociados a este biocorredor de la ruta 6, que muchas son especies ornamentales, la mayoría diría yo. Fíjense, esta es una planta muy conocida en el campo, le decimos Margarita punzó, y habita perfectamente en el césped si se lo sabe manejar al césped, digamos, permitiendo que florezca, por ejemplo. Entonces los cortes del césped se pueden manejar de manera que tengamos estos jardines naturales en los costados de las rutas. Y bueno, lo que sí nos está pasando en que lugares como el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires, muchas veces tenemos que trabajar en restauración, o sea, reconstituir el paisaje. Si hoy nos fijamos que nos encontramos en las banquinas de la Ruta 6, como estudio de caso, vamos a encontrar que hay un césped indeterminado. Entonces ahí deberíamos trabajar para restaurarlo. Así que bueno, esa es un poco la inquietud, asociar los biocorredores con rutas turísticas, y lo que tenemos que hacer en este caso, por la degradación que se ha hecho de los bordes, las rutas, las banquinas y muchos de los campos que están en la zona, es enriquecer nuevamente con atractivos desde el punto de vista turístico. Por ejemplo, esta especie que se ve acá, hoy está presente en la ruta 6, pero crece espontáneamente. Lo que nosotros buscaríamos es que, por ejemplo, estas especies que son típicas de la Pampa, se diseñen y se mantengan con criterio de jardinería. Hoy están de forma silvestre y a veces no se presentan de una manera atractiva para la gente. Y bueno, y acá vemos algunas de las ideas que tenemos nosotros, o sea, los municipios son los principales interesados en estos biocorredores, pues son los que tiene la población local que va a disfrutar más directamente de ellos. Eh, Después hay muchas posibilidades para que trabajen también provincia y nación, y bueno, como decíamos, los ciudadanos creo que tenemos la iniciativa en este momento. Y acá hice algunas cuestiones sintéticas de, básicamente yo lo que diría que una ruta turística asociado a un biocorredor tiene como dos espacios. Uno serían las banquinas y otros son áreas naturales que podemos asociar con el biocorredor. ¿Okay? Vamos a detenernos un poco de ello. Por ejemplo, un lugar natural para hacer reservas municipales, provinciales, privadas, son los cruces de las rutas con arroyos o ríos. Esos son lugares ideales para hacer recreos públicos. Lo que encontramos en la actualidad es que muchos de estos espacios son recreos informales, donde no hay nadie que junte la basura, donde no hay comodidades. Entonces creo que con muy poco se podrían generar espacios acomodados y que sean reservas de algún tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina, en nuestra región, tenemos el sauce criollo, que es ideal para este tipo de recreos ribereños. Este es un arroyo que cruza la Panamericana a la altura de la reserva, lo que era la reserva Otamendi, hoy le dicen Parque Nacional Cerro de los Pantanos, pero el espacio que está sobre la ruta corresponde a la administración de la ruta, o sea que tal vez sería una combinación entre el Parque Nacional y la Panamericana, los que administran la Panamericana, los que deberían armar estos parques en estos lugares. Después otra cosa para charlar o ver, analizar, es qué distancia deberían tener estos parches de naturaleza con respecto a la ruta temática, a la ruta turística. Eso tiene que ver tal vez más con el tiempo de acceso, más que a la distancia. Nosotros vamos a mostrar un par de estudios de caso, por ejemplo, la ruta 6 pasa por varios municipios y hay una reserva municipal, que es la que vemos en la foto, se llama Laguna de San Vicente, que está instrumentada, tiene guardaparques, tiene comodidades, tiene un acceso facilitado. Este sería uno de esos sitios que nosotros diríamos con cierta facilidad que se puede incorporar en una ruta turística y biocorredor. Sería como una isla de ese archipiélago que planteamos. Después tenemos otro municipio donde pasa la ruta 6, es Cañuelas, donde tenemos otra reserva municipal que es muy interesante porque alberga lo que es una muestra del pastizal pampeano, que es una de las ecorregiones, bueno, típicas de este lugar, y es una de las que tiene menor
representación en áreas protegidas a nivel argentino. Entonces, bueno, ese tipo de áreas que están un poco más distantes, tenemos que analizar en qué medida podemos asociarlo con la ruta. Está más lejos y tiene una parte de camino de tierra. Pero el camino de tierra, por un lado, puede ser un problema, por otro lado, puede ser un atractivo en sí mismo. El camino de tierra es un camino rural que es diferente a lo que vimos en la ruta. Así que, bueno, la reserva se llama Natural Guardia del Juncal. Es como un tesoro que está en Cañuelas. Y habría que ponerla en valor porque en este momento está, digamos, está como borrada del mapa. Así que es uno de los temas que nos preocupa. Y bueno, ese es lo que quería dejar acá planteado, es qué hacemos con esos espacios, como sería la Guardia del Juncal, que existen por ley, pero no están instrumentados. Y la verdad, tenemos que hacer algo porque es uno de esos tesoros comunitarios. Y después lo otro sería el otro espacio que yo decía, eran las banquinas. El tema de las banquinas es que con frecuencia no está trabajado con profesionales y solamente se corta el pasto. Así que encontramos situaciones de baja calidad, diríamos nosotros. Fíjense, esto es la Ruta 6. Este es uno de los mejores lugares que encontramos donde por lo menos hay algo de vegetación nativa, pero es simplemente corte de pasto. No hay ningún trabajo. Estos espacios pueden ser trabajados por paisajistas, jardineros, gente que trabaja en temas de espacios verdes. En este momento está, digamos, por lo que uno ve en el lugar, no hay ninguna profesión que esté atendiendo estos espacios. O sea, por eso son de tan baja calidad, cuando podrían estar llenas de las flores que estuvimos mostrando antes. Este sería un ejemplo. Estas son flores del pastizal pampeano, aves típicas del pastizal pampeano, como la lechucita, las vizcacheras. Todo esto no está presente porque no hay un trabajo profesional. O sea, creo que lo que decíamos al principio, restaurar, implica eso, mejorar, enriquecer. Y la verdad que es una tarea fabulosa. Nos estamos perdiendo un montón de cosas. Y otra, no solo lo visual podemos aportar en una ruta, sino también los perfumes. Capaz que especies como el aromito, que tienen un periodo del año que tiene una floración masiva, tal vez no podamos, tal vez la gente pase con el auto rápidamente, no necesite bajar, pero es seguro que va a disfrutar de la fragancia del aromito sin haberse detenido. Entonces, fíjense todo lo que nos estamos perdiendo, visual y en otros sentidos también, ¿no? Así que bueno, acá, ya que estoy en este momento en Santa Fe, quise agregar esta foto que, fíjense, es la Ruta Nacional 19, en la altura de Sa Pereira, en Santa Fe. Fíjense, estamos disfrutando, casi valorando que una autopista como esta tiene el aporte de haber puesto una hilera de cortaderas. O sea, algo tan simple como esto no se ve habitualmente en muchas de las autopistas, que en el caso que estamos hablando es una de las especies típicas de La Pampa, y con muy poco, digámoslo así, porque está ubicado en un lugar bajo, o sea que tiene buena supervivencia, se pueden hacer enriquecimientos de este tipo, y es un poco lo que vamos a apuntar. También va a haber una charla dentro de este ciclo del anfitrión donde yo estoy ahora, que va a hablar de esos trabajos que está desarrollando acá en Santa Fe sobre biocorredores y rutas. La verdad que es muy interesante. Bueno, por mi parte estamos, creo que cumplí con mi horario, ¿no? Muy Sí, puntual, Eduardo. perfecto. Bueno, Perfecto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les quería contar antes de presentar al próximo disertante que todo este ciclo está organizado por la Universidad de Belgrano, la Universidad Provincial de Ezeiza, el INTA, la parte de cambio rural, de turismo rural, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, la Red Argentina de Jardines Botánicos, la Red de Viveros de Plantas Nativas, la Municipalidad de Colonia Eriza, CIDI, Turismo Rural, del CIEP y de Semana del Árbol. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo disertante, que es Andrés Siperovich. Andrés, ¿estás por ahí que no te veo? Andrés. Estoy, acá estoy. Ah, ok. Con muy mala señal. No te veía.
Bueno, Andrés es licenciado en Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en recreación y tiempo libre, planeamiento turístico y turismo sostenible. Director de Desarrollo Turístico, Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Exdirector de Turismo y Sustentabilidad en Howard, Argentina. Especializado en planificación estratégica, se ha desempeñado como director de turismo de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Coordinador de grupos de cambio rural INTA. Consultor para el desarrollo de emprendimientos hoteleros y turísticos en distintos lugares de la Argentina. Integrante de la dirección de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes. Docente adjunto a cargo de las cátedras de Introducción a la Hospitalidad, Turismo Sustentable y Taller 2, Proyecto Final, Tesis de Grado, Política y Planificación Turística, Universidad Argentina de la Empresa. Docente a cargo de la Cátedra de Políticas Agrarias y Turismo Rural, Tecnicatura en Turismo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Buenos Aires, 2016-2018. Coordinador docente de la carrera de la licenciatura en Turismo del Centro Universitario de Areco, dictada por la Universidad de Lanús en San Antonio de Areco. San Antonio de Areco, docente de posgrado, Política y Planificación Turística para Municipios, Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Turismo, Universidad Nacional de La Plata. Coordinador docente del área de turismo, Programa de Capacitación para el Trabajo, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Universidad de Buenos Aires. Evaluador de proyectos e innovación tecnológica en el turismo del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Argentina. Implementador de directrices de gestión ambiental y directrices de gestión de destinos turísticos del Sistema Argentino de Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación. Ha participado en gran cantidad de proyectos y estudios en Argentina y la región. Por favor, Andrés, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Podrías agregar que encima no tengo buena señal. Bueno, estoy en el campo y uno de los problemas que nos pasa en el campo es que no tenemos buena señal, ¿no? Así que espero que podamos por ahí ir sacando la cámara cada tanto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Fíjate si vos podés pasar la presentación, si no lo hace Cecilia, avisás a Cecilia. Sí, sí. Bueno, Perfecto, voy a intentar pasarlo sí. yo y Bien. voy a sacar algo de lo que tenía previsto, pues tengo mucho miedo, no me dé la conectividad, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer, todo este grupo que viene trabajando con el tema de biocorredores, bueno, hay Peter, bueno, todo el equipo que ha venido trabajando, y bueno, un placer compartir este espacio con Eduardo y también con Marina, ¿no? Bueno, a ver, el tema que habíamos planteado para esta oportunidad tenía que ver con las potencialidades del turismo en espacios periurbanos, ¿no? Vale decirles que nosotros venimos trabajando hace poco, de hecho, hay algunos de los que están acá presentes que han estado o están participando en la creación de un plan de turismo rural y periurbano, y en ese marco, bueno, una de las novedades por ahí es hablar de esto del periurbano, ¿no? Y esto se relaciona de alguna manera también con pensar el hecho del turismo en el periurbano, ¿no? Hoy, en esta situación de pandemia, se empezó a hablar mucho del tema de ¿no? Por supuesto, el turismo de cercanía supone ponernos a pensar en estos espacios, ¿no?
Y vale la pena, tenía ganas de empezar, pero la verdad que sinceramente no me animo porque la conexión está muy mala. Tenía ganas de empezar pensando en qué era esto del periurbano, ¿no? ¿Está congelado? Sí, quizás si apaga su cámara, quizás, Ah, no sé. Andrés, llegamos hasta el pensar el periurbano y quedó congelado. Andrés, ¿nos escuchás? Bueno, No, no sé, se cortó. son los problemas de siempre, ¿no? Sí, A ver se ha desconectado. A ver si se vuelve a conectar. Vamos a ver. Bueno. Veamos. Acá estoy. ¿Me escuchan ustedes? ¿Estás? Ahora sí. Sí. Perdón, es horrible no tener conexión, lo sabemos. Y bueno, nada, voy a intentar avanzar todo lo que se pueda en ese sentido. Así que sepan disculpar Tranquilo. que la conexión no me acompaña. Bueno, vale decirles que uno cuando uno analiza esto de los sectores periurbanos, de los espacios periurbanos, aparecen muy fuertemente estas imágenes, ¿no? Digo, espacios naturales, espacios de producción, mercados, cultura, pero también pobreza, marginación, contaminación, un montón de aspectos, ¿no? Y esto se nota más en el contexto de una demografía muy particular que tiene nuestro país. Siempre pienso en este globo donde la Patagonia raquítica, esto es, es un modelo armado demográfico en relación a la cantidad de habitantes, ¿no? En ese marco, desde hace algún tiempo empezamos a hablar de esto del periurbano, ¿no? La verdad que resulta esto un tema sumamente interesante, ¿no? Sobre todo porque, de alguna manera, las grandes ciudades de nuestro país, y ustedes saben que nuestro país está agrupado en grandes ciudades, por supuesto, el caso de la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, pero también puede pasar esto en distintas ciudades del interior. De alguna manera registran esto de los espacios periurbanos, ¿no? Y en ese marco, digo, esta mirada sobre el espacio periurbano ha registrado distintos tipos de análisis, ¿no? Digo, por un lado, una existencia muy ligado a espacios de límites, de bordes, ¿por qué no? E incluso un concepto que viene de larga data, probablemente de las épocas de las ciudades medievales, del extramuro, digamos, ¿no? Es decir, donde terminan los muros de la ciudad, se desarrollan la producción, que en definitiva esa producción da de comer a nuestros habitantes de las grandes ciudades, ¿no? En ese sentido, ha aparecido muy fuerte este concepto de bordes, ¿no? De límites, ¿no? Este concepto, de alguna manera, en este límite entre el campo y la ciudad, son bordes que se van moviendo permanentemente, ¿no? Las ciudades crecen, si no miren el caso de la ciudad de Buenos Aires, digo, yo vivo en Caballito y toda esta zona donde yo vivo es una zona que ha sido periurbana hace muchos años, y después la ciudad fue avanzando y hoy el periurbano es el Gran Buenos Aires, pero después va a seguir avanzando en este sentido, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con lo que hablaba hace un rato Eduardo, ¿no? Esa mirada de alguna manera de bordes, de amortiguación, de periferia, ¿no? Uno se pregunta, ¿periferia de qué, no? Porque siempre la periferia supone que hay un centro, digamos, ¿no?
y tiene que ver con una mirada que se ha establecido durante largos años y que sigue teniendo vigencia, de la ciudad como el centro y la periferia como ese espacio de amortiguación hasta poder llegar a los espacios rurales o espacios naturales, ¿no? En este sentido, estos anillos periurbanos son sitios donde es necesario abordar, por un lado, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿sí? Y también la gestión de ese territorio, ¿sí? Acá se juegan brechas y problemáticas muy particulares, ¿no? El agronegocio y la agroecología, se juegan cuestiones que tienen que ver de alguna manera, con aquellos que son desplazados de las grandes ciudades, por ejemplo, desplazados porque no es posible soportar los costos de vivir en las grandes ciudades, y aquellos que vienen desplazados del campo, ¿no? Estos periurbanos en general son lugares que encuentran estos dos perfiles y donde de alguna manera van confluyendo en el marco de un ordenamiento territorial donde habita aquellos distintas clases sociales, diría yo, ¿no? Por eso aquellos que habitualmente viven o visitan el conurbano bonaerense, donde se nota claramente, pueden encontrarse con la zona, por un lado, donde se produce el alimento fresco para todos nosotros, pero a su vez lugares donde de alguna manera viven clases medias, una gran cantidad de gente que en la década, sobre todo del 90, impulsados por cuestiones de seguridad, o a veces también por cambio de vida, se fueron acercando hacia espacios periurbanos para vivir en countries, en espacios cerrados, y a partir de ahí se fue desarrollando industrialmente. No sé, uno mira Pilar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se fue desarrollando industrialmente y comercialmente para poder dar abasto a esta cantidad de habitantes. Es decir, estos sectores que de alguna manera se fueron transformando bajo el influjo de distintos desplazados de las grandes ciudades, por decisión propia o no, que a su vez han sido desde siempre los espacios de producción de alimentos para las grandes ciudades, sobre todo la agricultura familiar. Después se fue nutriendo de una gran cantidad de migraciones de personas que vienen de distintas colectividades, de distintas nacionalidades, con lo cual de alguna manera va configurando un espacio absolutamente heterogéneo y por supuesto que también de absoluto interés, digamos, ¿no? En el marco de ese espacio de periferia se generan multiplicidad de problemáticas, ¿no? Problemáticas ambientales, muchas problemáticas ambientales, porque obviamente el crecimiento demográfico lleva a una escasa o muy poca planificación ambiental, problemáticas de choques culturales, ¿sí? de choques de clase también en muchos casos, múltiples asimetrías económicas, ¿sí? La problemática del uso del suelo, ¿sí? La grande problemática del uso del suelo, en muchos casos la falta de planificación de ese espacio de uso del suelo, por supuesto la accesibilidad, la conectividad, el acceso a la oferta cultural, la problemática intrínseca a la producción de los agroalimentos, ¿no? Y en ese marco yo agregaría lo que me está pasando ahora, ¿no? La falta de conectividad y la falta de acceso también a las nuevas tecnologías en muchos casos, ¿no? Fíjense, este es un mapa de las áreas verdes existentes en el Gran Buenos Aires, ¿no? Por localidad. Fíjense que es interesante, ¿no? No puedo acceder al chat ahora con ustedes, pero hace un tiempo me preguntaba, trabajando en esto del plan de turismo rural, nos preguntábamos dónde había mayor cantidad de población rural en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces buscamos cuáles eran los partidos que tenían mayor cantidad de habitantes en espacios rurales, ¿no? Y de alguna manera, una de las cosas que nos sucedió es que nos encontramos con que, en términos de hogares rurales, los dos partidos que tienen mayor cantidad de hogares rurales en la provincia de Buenos Aires, aunque no lo crean, son La Plata y Tigre,
¿sí? Digo porque en general nos pasa con este ejercicio de que la mayor parte piensa en otros lugares más del interior de la provincia, ¿no? Bueno, en el marco este se da otra problemática que para mí resulta muy importante, ¿no? Que es esta lucha entre, o esta dicotomía a veces entre el campo y la ciudad, ¿no? Fíjense que en esta visión que tanto conocemos nosotros, esta visión centrada en lo demográfico, de caracterizar el campo por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, y no la visión que se desarrolló en los últimos años, más relacionada con, de alguna manera con lo que se llamó la nueva ruralidad, el concepto, digamos, de que el campo tiene no solo una cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, sino que posee formas de vida, características culturales, idiosincrasia, que le dan un marco de identidad propio. En este marco de esta grieta campo-ciudad, en el medio de eso se mete una cuña que tiene que ver con los espacios periurbanos, ¿no? Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué analizamos todo esto? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, el conurbano bonaerense tiene una superficie de 2.480 kilómetros cuadrados, el 1% de la superficie total argentina, pero viven en ese lugar 9 millones de habitantes, ¿sí? Casi 10 millones de habitantes, ¿no? Con lo cual lo transforma en un espacio muy importante para el desarrollo de distintos tipos de actividades, entre ellas la nuestra, el turismo, pero a su vez un espacio de gran complejidad, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Está ahí un mapa de la producción fruto-hortícola en la provincia en el Gran Buenos Aires, y hay otro del área de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Bueno, vamos llegando un poco a lo nuestro, ¿no? Porque una de las cosas que nos preguntamos, aquellos que dedicamos al turismo, es, bueno, ¿qué pasa con el turismo en estos espacios, no? Y hace poco, cuando empezamos a trabajar esto del turismo periurbano, me acuerdo que apareció fuertemente la problemática, que es muy habitual que nos encontremos en esto, con las viejas definiciones del turismo, ¿no? Probablemente muchos de los que están acá, que vienen del turismo, habrán aprendido estas definiciones arcaicas para mi gusto, de la Organización Mundial de Turismo, y turismo cuando implica el desplazamiento de personas, etcétera, etcétera. Y incluso incluyen algunas cosas como que implica una pernoctación en un lugar diferente, estas cosas. Y este molde, digamos, de que aquellas actividades que se desarrollan anteriores a 24 horas ya no son turismo. Bueno, vale decir que esto no es así. De hecho, cualquiera de nosotros sabe que en los lugares a los cuales nos trasladamos por periodos que son inferiores a las 24 horas, desarrollamos gran cantidad de actividades turísticas, ¿no? En ese sentido, nos cabe la de romper el molde, digamos, ¿no? Nos cabe la de pensar que cuando hablamos hoy por hoy de turismo de cercanía, estamos hablando de una gran actividad con grandes fortalezas para desarrollar, y esa cercanía en muchos casos involucra los espacios periurbanos, ¿sí? Y cuando hablamos de turismo, algunos dicen, bueno, pero los espacios periurbanos no tienen alojamiento, por ende no deberían entrar como actividad turística, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero a su vez los espacios periurbanos sí tienen también oferta de alojamiento. Vale decirles que, no sé, uno piensa en gran cantidad de lugares del Gran Buenos Aires donde los chicos van con sus escuelas a pernoctar, hay gente que va a espacios de reservas, donde también pernocta en muchos casos, hay hotelería, hay cabañas, hay un montón de formas de hotelería, ¿no? En ese sentido es que yo creo necesario poder romper un poco los moldes y ampliar nuestro horizonte en términos de este turismo de proximidad. Pero en este espacio periurbano empiezan a aparecer distintas problemáticas. Digo, por un lado es un espacio que se nutre de grandes potencialidades en términos de naturaleza, ¿no? Estas fotos son del delta del Paraná, algunas en segunda sección, otra en primera sección, o sea, San Fernando y Tigre. Probablemente gran parte de nosotros las reconocemos, pero también sabemos que en estos espacios se juegan otras cosas, se juegan cuestiones como esta, ¿no? Esta es la desembocadura del Reconquista en el Luján, la contaminación que hay en esos lugares, y yo me acuerdo, cuando me puse a armar esto me vino a la memoria algo que nos pasó en este sentido
a mí me pasó trabajando con grupos de cambio rural en el Delta del Paraná, ¿no? Ahí en ese grupo de cambio rural, donde había gran cantidad de emprendedores que se dedican a la actividad turística, muchos de ellos participaban en la asamblea ambiental del Delta, ¿no? Y una discusión que tuvimos muchísimo tiempo fue, y se las traslado porque la verdad que es una discusión compleja, que es, ¿qué hacemos con la contaminación? Nosotros mostramos un Delta así, eh, acá y acá, no sé, ¿dónde nos quedamos? Bueno, gran discusión compleja, ¿no? Yo particularmente creo que en esto de poder desarrollar los espacios periurbanos, no sería mala idea la de poder trabajar con un concepto que parte de la base de que la realidad que nos toca vivir en estos espacios es esta, ¿sí? Digo, periurbanos donde hay la habitabilidad de gran cantidad de grupos sociales, de distintas clases sociales, hay marginalidad, hay pobreza, hay problemas ambientales, pero también tenemos una gran cantidad de distintos recursos y atractivos que sirven para la actividad turística, ¿no? Reservas naturales, balnearios populares, una gran identidad cultural, una gran posibilidad para el agroturismo, ¿sí? Acá en estos espacios periurbanos donde nosotros tenemos posibilidad de trabajar en términos de poner en valor la actividad agroturística con los productores de alimentos, sobre todo de la agricultura familiar. Es decir, de alguna manera poder presentar a los espacios periurbanos como lo que son, ¿sí? Y con esta identidad, digamos, que se ha ido forjando con el paso del tiempo. Esto es lo que pienso yo. Ahora, hay una gran cantidad de ofertas, bueno, ahí está, veía una colega de Los Robles, ahí aprovechamos a difundir a Los Robles, hay una gran cantidad de posibilidades que se abren en términos de actividad turística, ¿no? Hay el Parque Los Robles de Moreno, un caso muy interesante donde se está desarrollando aparte fuertemente a partir de senderos, centro de interpretación, hay un plan muy interesante para hacer. El del centro es una propuesta muy nuevita, el Mercado del Paraná, pero fíjense cómo de alguna manera quería tomar el caso de estos dos ejemplos, pero en particular el Mercado del Paraná de Escobar, porque me acuerdo con la gente de turismo de Escobar que discutíamos dos cosas que son interesantes. Por un lado, el Mercado del Paraná pretende ser un espacio para poder presentar la producción que es relacionada con el Paraná, ¿no? El Delta, ¿sí? Casi la puerta de entrada a la Reserva de Biosfera. Y ahí me acuerdo que ellos decían, nosotros la producción que podemos mostrar es de la comunidad boliviana que tiene gran fortaleza en ese lugar, pero no tenemos demasiado para mostrar de la producción del isleño. Y el isleño en muchos casos también es de origen boliviano. Bueno, esa es la identidad del delta, esa es la identidad de la zona, y esa es la identidad del periurbano, digamos, ¿sí? Y está fenómeno que esto fuera así. Ahora, también quiero mostrarles cómo a partir de la actividad turística nosotros podemos desarrollar, ¿sí? Y lograr también resolver algunas cuestiones muy fuertes que tienen que ver con estas desigualdades que habitan en estos espacios periurbanos, ¿no? El Parque Los Robles, de alguna manera, es un lugar magnífico, con gran naturaleza para poder aprovechar y con grandes potencialidades, pero nos cuesta mucho la seguridad también, ¿no? Porque bueno, es una particularidad de estos espacios. Digo, el Mercado del Paraná tenía la particularidad que tiene 14 kilómetros entre el centro de Escobar y donde está ubicado el mercado en el puerto. Bueno, a partir de la creación del puerto, del mercado, se desarrolla la posibilidad de asfaltar, ahora en breve se va a empezar, asfaltar ese camino. Es como el huevo o la gallina, digamos, pero me parece que lo central ahí que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que la actividad turística puede colaborar al desarrollo local y al beneficio de la comunidad local, ¿no? Bueno, en ese sentido, nuestro gran esfuerzo debería ir orientado a transformar todas estas propuestas que poseen los espacios periurbanos, que hoy han entrado en juego también a partir de esta situación de pandemia con esto del turismo de cercanía, en productos turísticos. Y esto supone un esfuerzo grande por trabajar en pos de este desarrollo. Ya voy terminando. Las posibilidades son múltiples, ¿sí?
Y hay múltiples experiencias que se vienen desarrollando, ¿no? Rescato acá algunas, ¿no? La gente de la Universidad de La Plata que viene trabajando en los senderos turísticos relacionados con la producción del periurbano platense, la gran cantidad de esfuerzos que se hacen en términos de poner en valor los parques periurbanos, todos estos espacios naturales, que los hay y muchos en el perímetro de las grandes ciudades. Esto se lo robé un poquito a Eduardo, pero las reservas naturales urbanas, yo me acuerdo que las Naciones Unidas, cuando le recomendó a los países crear parques nacionales declarados por ley, tengan en cuenta que nosotros tenemos en la provincia un parque nacional como es el Ciervo de los Pantanos, que es un parque nacional básicamente periurbano, digamos, ¿no? Probablemente uno de los más cercanos a gran concentración de habitantes, ¿no? También les recomendaba a los países que creen reservas naturales urbanas cerca de las ciudades para que la gente se acostumbre a vivir en esos espacios naturales de manera más cotidianamente. No es que a uno para ir a Cataratas, al Parque Nacional Cataratas, le van a exigir ir a una reserva de, no sé, Costanera Sur. Pero la idea es que los colegios van a ir llevando a los chicos, los padres van a ir con sus hijos, y uno se va acostumbrando a estar en lugares naturales, digamos, con recursos de otro tipo, ¿no? Se han implementado gran cantidad de propuestas también de rutas productivas. Algunas no llegaron a implementarse todo, otras se están trabajando. Acá hay algún ejemplo que varios de los que están acá lo conocen mucho, ¿sí? Y para ir terminando, vale decirles y contarles que nosotros estamos trabajando ahora también con el desarrollo de rutas naturales, ¿sí? Dentro de estas rutas naturales estamos trabajando también en la idea de recuperar lo que son los eventos naturales. Existen gran cantidad de eventos naturales, en general en los espacios periurbanos. Esta es la fiesta de la mariposa bandera argentina en Punta Indio, pero que también se encuentra presente en otros lugares. Pero son eventos naturales que hay una gran cantidad de gente que busca, ¿sí?, participar de esos eventos naturales. No sé, la floración del ceibo, determinadas aves migratorias que en una época del año van a determinados lugares. Bueno, se trata de un calendario, por así decirlo, de eventos naturales para poner a disposición del público y que la gente pueda participar, ¿sí? Esto como un ejemplo, hay múltiples ejemplos más que se pueden tomar, ¿no? Bueno, perdón. Otra cuestión que para mí es muy importante y tiene que ver con el tema del acceso al río. Nosotros tenemos tremendos problemas de acceso al río en los espacios periurbanos, balnearios contaminados y en muchos casos la imposibilidad de acceder, ¿sí? Entonces, una gran posibilidad desde nuestro punto de vista tiene que ver con poder acceder a estos espacios, poder acceder al uso de vías navegables, poder acceder a la posibilidad de contar con espacios que sean valederos y que tengan infraestructura también para poder hacer uso del agua, ¿no? Este es un proyecto que es del puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, el que está a la derecha, con centro de observación de aves, en un lugar magnífico como es la ría de Bahía Blanca, donde está el puerto. También todo lo que tiene que ver con lo cultural. Este es un proyecto que empezó la UNDAV trabajando en Isla Maciel, ¿sí?, que después se fue desarrollando solo, como debe ser, y de esto tendríamos que tener muchísimos más porque la provincia y en particular los espacios periurbanos tienen gran bagaje cultural para ser aprovechado por la actividad turística. Y quería detenerme para finalizar en dos puntos. Hoy algo tan caro a nuestra historia y a nuestra vida ha sido el tren, ¿no? El tren que le hemos ido perdiendo desgraciadamente con el paso del tiempo. Vale decirles que hoy hay muchos países que vienen trabajando en la puesta en valor de los espacios de vías férreas, en muchos casos abandonadas, para que se transformen en espacios recreativos, para hacer trekking, para hacer senderismo, para hacer cicloturismo, o simplemente espacios de interpretación. También el tema de los trenes turísticos, vale contarles que ahora estamos trabajando en el montaje de algunos trenes turísticos, por ejemplo, Luján Mercedes, donde el tren para, la gente se baja, va a comer, sube de vuelta.
Se cayó. Se nos perdió. Perdimos a Andrés. Bueno, menos mal que dijo que ya... Andrés, ¿nos escuchás vos? Me parece que no, que lo hemos perdido. Todavía está ahí, pero... Pero me parece que... Sí, se le cortó el audio a él. Bueno. Estaba ya sobre el final, sí, pero bueno. Bueno, para no demorarlos, entonces, Andrés, te agradecemos muchísimo. Ojalá puedas, si llegás a conectarte nuevamente, nos avisás así, aunque sea, después podemos hacer el saludo. Más que interesante. Bueno, les continúo contando de que, bueno, hay mucha gente que está pidiendo certificado. Por favor, a quienes pidieron certificado, ya saben, dejan nombre, apellido, un mail y solamente la palabra presente, con eso ya sabemos que desean el certificado. De acá a todas las reuniones de los viernes que dure este ciclo. Me parece que ingresó Andrés de vuelta. Andrés, ¿estás ahí? Ingresó. Sí, pero no sé si está... Me he pasado el teléfono, pero sinceramente okay. No sé hasta dónde llegó mi presentación. No, llegamos hasta lo último que vos comentaste, de que, bueno, que ya era lo último, lo que estaban haciendo con los trenes. Ah, bien. Bueno, sepan disculpar, la verdad que he hecho máximo esfuerzo. Estamos medio pasados de tiempo, Andrés. Simplemente me quedo acá por preguntas. Ah, bueno. Bueno. Eso es lo que quería decir. Entonces, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora le vamos a dar la palabra a Marina Guastavino, egresada de la carrera de Ciencias Antropológicas, orientación en Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se vinculó al INTA en 1985 y en el año 2005 realizó una adscripción en el Programa de Manejo de Recursos Culturales en la Administración de Parques Nacionales. Desde ese momento y hasta la actualidad forma parte del equipo de la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión. Coordinó el módulo de gestión institucional del enfoque de desarrollo territorial, con actividades de gestión, formación e investigación sobre la temática de gestión de los territorios. Desde 2019 coordina la red estratégica de conocimiento de turismo rural para el desarrollo territorial. Por favor, Marina, adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos derecho a la presentación por las dudas. Bueno, les agradezco nuevamente el espacio. Súper interesante las charlas anteriores. Vamos conectando un montón de trabajos y de miradas y de estrategias, ¿no? A ver, tengo que compartir pantalla. Ya está, perfecto, Marina. Muy bien, bueno. Perfecto, entonces. Contarles entonces, así medio rápido, esto capaz ya lo han escuchado en varias oportunidades. Desde el año 2004 el INTA acompaña a través de programas y proyectos y estrategias de articulación el proceso de construcción de redes productivas y de servicios que encadenan en cada región la producción artesanal, el agregado de valor a la producción agropecuaria y la valorización de los recursos naturales y culturales, y sumando servicios de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas. Es decir, que desde ese año, desde el INTA se empieza a acompañar las experiencias de turismo rural de manera más sistemática, digamos, porque digamos, el acercamiento, el involucramiento institucional con el turismo rural es muy anterior a esa fecha, pero bueno, sistemáticamente se empieza a trabajar y en aquel momento, digamos, arrancamos con los primeros grupos de cambio rural, de turismo rural,
y con proyectos que en ese momento eran de el programa, el PROFEDER, se llamaba Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable de INTA, Cambio Rural, cogestionado, pero financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación actualmente, y el PROFEDER era el proyecto como paraguas, programa paraguas, que le daba como esta orientación, esta estrategia de desarrollo territorial. Bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta, porque es cuando el plan estratégico del INTA incorpora este enfoque de desarrollo territorial. Ya no una mirada sectorizada, sino una mirada territorial, integradora, integral del territorio. Entonces, es así como se considera el turismo rural como una estrategia de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque aporta, desde el turismo rural, a las tres grandes dimensiones del desarrollo territorial. Esto también nos da idea de un cambio de mirada, de un cambio de abordaje, porque se aborda entonces la complejidad de un territorio. ¿Qué quiere decir esto? Complejo, ¿por qué? Porque se lo entiende como un espacio multidimensional, ¿no? Algo de esto mencionaba hace un ratito Andrés. ¿Qué quiere decir? Que están las dimensiones política, social, cultural, ambiental, etcétera, ¿no? Todas actuando al mismo tiempo sobre ese territorio. Entonces eso implica también una mirada distinta y una gestión distinta. En este caso, nosotros entendemos que el turismo rural es una estrategia para el desarrollo territorial y aporta, por ejemplo, a la dimensión económica. ¿Por qué? Porque se la entiende como una actividad que diversifica actividades en el mismo territorio, o sea, territorios que suman el turismo rural como actividad, y además porque es una actividad que complementa los ingresos de las familias rurales. Por lo menos desde INTA se acompaña con esta mirada, que sea una actividad complementaria de ingresos a las familias rurales. Y también, ¿por qué? Porque permite la valorización de actividades productivas y sus producciones, y las producciones locales de ese territorio. También entendemos que el turismo rural aporta a la dimensión social, sociocultural, básicamente, o sea, sintéticamente, para no explayarme demasiado, si no nos vamos a pasar de tiempo, porque, por ejemplo, es una actividad que convoca a mujeres, visibiliza el trabajo de la mujer rural, lo visibiliza, porque también convoca a los jóvenes rurales, y porque también convoca a las comunidades campesinas e indígenas, ahora como en el sentido, digamos, de protagonistas de sus propios procesos de desarrollo, ¿sí? Y además porque permite el fortalecimiento del entramado social en un territorio. Es importante la sinergia que se da entre los distintos actores de un mismo territorio, ¿no? Ahí es donde necesariamente se ponen en juego las vinculaciones con escuelas, con el municipio, con organizaciones de productores, etcétera, etcétera. Ay, me pasé. También entendemos al turismo rural como estrategia que aporta a la dimensión ambiental, porque propicia, digamos, el cuidado y la valorización de los recursos naturales en un marco de, sustentabilidad ambiental. O sea, hay actividades, hay experiencias de turismo rural que, por ejemplo, como puede ser, o sea, por poner un caso nomás, como puede ser experiencias de los encierros de vicuñas, que es una actividad que está, digamos, que se lleva adelante en un marco de sustentabilidad ambiental y que el objetivo es conservar una especie
que, como por ejemplo la vicuña, que ha estado hasta hace muy poco tiempo, digamos, protegida porque estaba en peligro de extinción, pero después también lo que nos permite, como en otras experiencias, ya sea, como por ejemplo, bueno, ahí está la foto de las palmeras Yatay, también conocer y cuidar esos recursos que, digamos, que son autóctonos y, bueno, propios de un determinado territorio, ¿no? El eje, acá lo importante es que a través del turismo rural lo que hacemos es revalorizar el patrimonio rural, es decir, todos los aspectos que hacen a las formas de vida del medio rural y que sus habitantes asocian con la ruralidad. Es decir, prácticas, sujetos, lugares, paisajes, expresiones materiales e inmateriales, culturales, naturales, muebles e inmuebles. Y lo que es importante del patrimonio rural es que para hacer una estrategia, para ser el eje de una estrategia de desarrollo, ese patrimonio debe ser conocido, valorado y apropiado por la población. Es decir, que, digamos, de la única manera que puedan surgir acciones que dinamizan el desarrollo territorial en base a esto, es que tiene que ser un patrimonio en que, que sus habitantes lo reconozcan, se lo apropien y definan cuáles son esos factores que identifican a ese territorio, digamos, esa comunidad. Digamos, hago esta aclaración porque hemos visto a lo largo de todo este tiempo que muchas veces hay ideas muy interesantes respecto a cómo revalorizar el patrimonio, pero vienen desde afuera, y entonces lamentablemente son acciones que no, digamos, no tienen sostenibilidad en el tiempo. Nada menos que con cuestiones tan tan delicadas como aquellas que hacen a la identidad de una población, ¿no? En relación digamos, a esta filmina traigo, bueno, justamente tiene que ver con mi adscripción en parques nacionales cuando trabajé ese año en el programa de manejo de recursos culturales. Es una estrategia, el manejo de recursos culturales y naturales, porque digamos, hay dos programas en parques, ¿no? Y tiene que ver con el cuidado, o sea, cómo cuidamos ese patrimonio rural, y me pareció interesante traerlo y vincularlo con lo que hacemos, en la labor que hacemos desde INTA, quizás sin darnos cuenta, y poder como conceptualizarlo y englobarlo en esta estrategia, ¿no? El manejo de recursos culturales y naturales como como acciones para cuidar ese patrimonio rural, y que está basado en 3 líneas de acción que son interdependientes, por supuesto, pero bueno, como para ordenar, las líneas de acción tienen que ver con conocer, sería qué tenemos, cuánto tenemos, cómo lo cuidamos, cuánto lo cuidamos, conservar, pero conservar en una acepción más de uso racional y sustentable de esos recursos, ¿no? ¿Qué hacemos para cuidarlo? ¿Cómo lo vamos a cuidar ese patrimonio, esos recursos? Y la línea de acción, la otra línea de acción que tiene que ver con poner en valor, difundir ese patrimonio rural, y acá es donde yo veía como que me parece que el turismo rural es donde engancha perfecto como esta estrategia para revalorizar ese patrimonio rural y difundirlo. ¿Por qué? Porque difundirlo en términos de darlo a conocer, que se conozca, que se aprenda, que sea aprendido por parte no solo de la propia comunidad, sino de aquellos que participan de experiencias de turismo rural, que visitan experiencias de turismo rural. Todo esto tiene
necesariamente que construirse con la participación comunitaria, porque nadie, absolutamente nadie, puede venir a decirnos de afuera cuáles son los aspectos o los recursos o los factores que forman parte de nuestra identidad, ¿no? La riqueza, digamos, y diversidad del patrimonio rural es el resultado de un larguísimo proceso histórico y social desarrollado en un territorio. Y acá traigo por ahí, o sea, algo de Carlos Moreno, que me parecía súper interesante, que es que el patrimonio rural es producto de un proceso de transformación del paisaje natural hacia uno antropizado a través del trabajo de los hombres y de las mujeres que habitaron esos ámbitos. Entonces, conservar el patrimonio implica recuperar esos vínculos de las comunidades con su territorio, sus recursos, sus valores, rescatar las historias que forman parte de la vida de esas comunidades y de su tierra, expandir la capacidad de evaluar y volver a dar sentido y significado a ese patrimonio, fortalecer su identidad y, por supuesto, también, que tiene que ver con esta actividad que nosotros llevamos adelante, y es que permite la diversificación de los ingresos de las poblaciones rurales. ¿Cómo hacemos para revalorizar este patrimonio desde lo que venimos trabajando? Es apoyando, dando asistencia técnica, acompañando actividades productivas locales, tradicionales y ancestrales, que son las que han identificado a nuestras poblaciones y que constituyen los elementos, parte de los elementos diferenciadores de la cultura local. Son parte de los saberes, o sea, son parte de este patrimonio inmaterial, digamos, este aspecto, esta dimensión inmaterial. ¿Por qué? Porque es parte de los saberes y de los conocimientos y de la forma en la que esas poblaciones se relacionan y se han relacionado a lo largo del tiempo con el medio ambiente. Un poco lo que veníamos, lo que comentaba hace un ratito de el concepto de Carlos Moreno. Entonces, estas actividades, más las de planificación de los espacios, más la infraestructura productiva, más las formas de manejo de los recursos, son parte de la historia de un pueblo que queda plasmada en un paisaje y que le dan esa singularidad. Y el abandono de esas prácticas implica no solamente un deterioro económico para esas comunidades, sino también la pérdida de parte de esa cultura, la pérdida de su historia, de esos aspectos que tienen que ver con la identidad local. Esto digo pensando en cuestiones cuando se fuerzan procesos, ¿no? O sea, siempre hablando desde ese lugar, porque la identidad también, algo que no dije antes, es dinámica. La identidad es una construcción social y por ende es dinámica. Se va resignificando y se va construyendo socialmente y va cambiando por ende a lo largo del tiempo. También parte de esto, como parte, digamos, de la revalorización de esos territorios, está el acompañamiento a las producciones locales, digamos, artesanales, podrían ser la revalorización de las cocinas y los alimentos regionales, pero también los consideramos como elementos que son identificatorios de la cultura de un pueblo y de su saber hacer. Son aquellos productos que están relacionados con el ámbito doméstico, las artesanías, pensemos en las artesanías, ¿no? La cocina, el abrigo, el mobiliario, los utensilios, etc. Y es importante y se trabaja fuertemente con las producciones, con los procesos de agregado de valor a la producción primaria, que también implican una vía para diversificar los ingresos de la economía familiar y que también de diversificación de actividades del territorio. También es importante que uno de los trabajos que se viene llevando adelante es el acompañamiento y el fortalecimiento de espacios donde se expresa la identidad local. Y acá hablamos y pensamos en estos espacios como pueden ser las fiestas locales, las ferias, que no solo permiten el abastecimiento de recursos, sino que la importancia radica en que son ocasiones de interacción social. Las fiestas tienen funciones integradoras, son marcadores culturales del tiempo
también. No pongo ejemplos porque si no tiramos más, pero los invito a pensar estas cosas cuando pensamos en una fiesta, las fiestas típicas de los pueblos o fiestas regionales, ¿no? Digamos, son el vehículo estos espacios de otros aspectos representativos de la cultura, como actividades productivas, gastronomía, el folclore, las artesanías, la tradición oral, las formas de ornamentar y de decorar las calles, las casas, ¿no? Si pensamos en momentos religiosos, o en fiestas patronales, o las fiestas de los pueblos en sí. Y otra cosa interesante también es que en los museos se pueden aprovechar esos espacios para dar cuenta de manera interpretativa de la vida del medio rural, entre otras cosas, para vincularlos con las actividades productivas, la vida cotidiana, etc. Marina, perdón, ya estaríamos cumpliendo más o menos. Bueno, mira todo lo que... Cuando bueno, otras cuestiones, como les decía, la historia oral, la gestión del patrimonio cultural y material. Acompañamos entonces el turismo rural desde INTA porque se considera como una estrategia dinamizadora del desarrollo territorial, y quería mostrarle básicamente esto, ¿no? Hoy por hoy, en este momento, la red de experiencias de turismo rural está conformada por 100 experiencias asociativas de turismo rural. Esto implican una red de técnicos que acompañan, que eso también es interesante. Pensemos que es una red muy grande, de alrededor de 75 técnicos en todo el territorio, que acompañan estas experiencias asociativas que incluyen a más de 700 familias rurales, organizaciones de productores, direcciones de turismo provinciales, etcétera, ¿no? Y que además requieren un esfuerzo de articulación muy grande, porque también están involucradas universidades como la UNDAV, FAUBA, Facultad de Filosofía y Letras, y la articulación con el sector privado como CAME, por ejemplo. Bueno, acá no los voy a entretener mucho, modalidades de turismo rural, hay muchas que se presentan en las distintas experiencias asociativas, turismo de naturaleza, con el objetivo de que los visitantes realicen actividades en contacto con la naturaleza, y que se promueve el cuidado de la flora, la fauna, y el disfrute de flora, fauna y de esos paisajes, el turismo educativo, pueblos rurales también, agroturismo, turismo rural comunitario, y un poco para ver algunas de las actividades que brindan estas experiencias de turismo rural. Bueno, hablar de los efectos del turismo rural, los interesantes, digamos, medio que ya los mencionamos, ¿no? Los positivos, digamos. Los negativos, bueno, tiene que ver con cuestiones que nos interesan abordar de manera conjunta con esta articulación interinstitucional, tiene que ver con este punteo, sin planificación, sin participación comunitaria. Estos son algunos de los efectos negativos que vemos en las experiencias de turismo rural: alteración del paisaje, especulación en el suelo, contaminación, banalización y mercantilización de la cultura, y el abandono de actividades en detrimento de otras. Lo interesante de los efectos positivos que vimos, que hicimos un relevamiento el año pasado con instancias de la pandemia, se destacó claramente que hay una revalorización del turismo rural, pensando en que la posibilidad de alejarse de los centros densamente poblados, y digamos, la oportunidad para reposicionar el turismo local, provincial, con énfasis en lo paisajístico y en las actividades amigables con el ambiente, digamos, ¿no? Bueno, digamos, lo interesante de esto es que son desafíos que evidencian la necesidad de articulación entre los actores claves para generar políticas públicas para el sector.
y pensemos, bueno, me parece interesante este espacio, lo digo de vuelta, para poder pensar juntos en actividades conjuntas, que hay mucho para hacer. Así que, bueno, les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias a vos, Marina. Muchas gracias, súper interesante. Nos hiciste recorrer unos lugares divinos. La verdad que después de un año de estar todos encerrados, realmente hemos hecho una recorrida con vos. Bueno, les comento que más que preguntas tenemos algunos comentarios. Andrés, por ejemplo, ¿hay alguna página donde se puede encontrar los distintos eventos naturales que se están desarrollando? Si está Andrés por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, les cuento que a nivel nacional se ha creado, el Ministerio de Turismo y Deporte ha creado la Dirección Nacional de Turismo Naturaleza, que la verdad que es algo que hacía falta hace mucho tiempo. Y en ese marco se está trabajando en lo que se llama la Ruta Natural. Nosotros desde la provincia estamos trabajando también en ello, y dentro de eso se está diseñando ese calendario de eventos naturales. Se supone que todas las provincias están trabajando en poder integrar los eventos naturales, ¿no? Así que, bueno, seguramente en breve esto va a estar al alcance, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires también en breve va a estar, y es nuestra intención la de poder ponerlo en valor como producto turístico. Perfecto. Dicen, me parece importante, dice Silvia, contar con un lugar de información regional o provincial de las aguas que se pueden utilizar para recreación humana, no solo deportiva. En definitiva, saber qué calidad de pureza o contaminación tiene el lugar donde uno desea bañarse, si es apta. Esto creo que favorecería el turismo. No sé si hay algún lugar donde esté esta información, Andrés. Se ha caído Andrés nuevamente. Bueno, seguimos. En Gualeguaychú hubo mucho interés por parte de los turistas en conocer la contaminación de la pastera, Botnia, instalada en la localidad vecina de Fraiventos. Sí. Lástima que, bueno, Andrés no esté, pero me parece que sí, es un tema súper importante, ¿no? Que se debería Está conocer. Andrés igual, él está. ¿No? Está Andrés, sí. Pero no escucha o no tiene salida su micrófono, una de dos. Y Marina, cuando vos estabas comentando las cosas, dicen, ¿podemos hablar de la construcción del saber ambiental? Marina. Ah. Sí. Necesitaría un poquito más de ampliación a la pregunta. Podemos saber, a mí me parece que, digamos, acá, desde la construcción del conocimiento, me parece que se puede, pensando en procesos de co-construcción de conocimiento, me parece que es posible y necesario también. Digamos, desde el sentido común, diría, hay muchos ejemplos que podemos dar, y me parece que hay unas, digamos, desde el diálogo de saberes, se puede, digamos, transitar ese tipo de construcción, y me parece que no solo se puede, sino que es necesario. Ahora que está, bueno, es un tema clave el tema de los incendios. Me pasó hace mucho tiempo, a raíz del trabajo en parques nacionales, hace muchos años atrás, se trabajó en un programa o en un proceso de quemas prescriptas, y no se consideró en su momento el saber
de la comunidad de ese lugar, y fue complicado, la verdad que fue muy complicado porque lo que se suponía que era una quema prescripta terminó siendo un incendio. Así que digo, a partir de ahí en más, me parece que, insisto que hay cuestiones que me parece que son, aquí hay que, digamos, como apropiarnos de una manera distinta de construir saberes y conocimientos, y que necesariamente, bueno, hay distintos enfoques, pero me parece que sí que es posible y necesario. Perfecto, gracias. Sí, mira, María dice, perfecto, a ese diálogo de saberes me refería principalmente, gracias. Bueno, desde ya que muchísimas felicitaciones para todos los disertantes. Eli, ¿Sí? si quieren dejarles en el chat escrita bibliografía, preguntaban al principio de la charla si podían recomendar bibliografía sobre biocorredores. Si alguno quiere dejar alguna recomendación en el chat. Sí, ahora le iba a decir a los disertantes para ver si lo quieren agregar, así después y si no, quedará y lo enviamos junto con la parte de certificados. Bueno, no sé si alguien necesita hacer alguna pregunta más, si los disertantes quieren hacer alguna acotación. Eduardo, ¿vos querías decir algo? Sí, un comentario menor es que agregué en el chat un enlace del trabajo de biocorredores, así que ya estaría. Si lo buscan, lo van a encontrar. Perfecto, de la Universidad de Belgrano, ¿no es cierto, Sí. Eduardo? Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, les comento que el próximo, a ver, nosotros estamos todos los viernes con diferentes temáticas. Esta temática, biocorredores y turismo de cercanía, va a estar siempre los viernes, los segundos viernes de cada mes. Así que los vamos a invitar para el nuevo encuentro. Peter, no sé si vos querías hacer algún comentario. Sí, bueno, primero felicitar a los disertantes, estuvieron muy buenas las disertaciones. No, era para comentarles que hay un grupo WhatsApp de biocorredores y turismo, que en todo caso que manden un mail y los podemos sumar al grupo. Es para intercambio de experiencias. La idea es que pronto también hagamos intercambio de visitas. Es una red con ese fin. Perfecto, muchísimas gracias, Peter. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta para hacer más. Bueno, muy interesantes las ponencias, gracias, hasta el próximo encuentro, puedan compartirlo. Muy interesante, bueno, para los que ingresaron más tarde, les vuelvo a comentar que esto queda grabado y se sube a la página de Semana del Árbol. De ahí, inclusive, quien quiera replicarlo lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Seguramente estará en la página de la UP, de la Universidad Provincial de Ezeiza. Así que bueno, el correo contacto de los disertantes, si es posible, preguntan acá, María Frutero. Si los disertantes lo quieren agregar en el chat, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo accede al grupo de biocorredores? Bueno, ustedes mandan directamente un mail, ya está Marina colocando su mail, ya está escribiendo, como para que se puedan comunicar con ella. Y al grupo de chat de biocorredores, Peter, deberías vos después poner cómo se conectan con vos directamente para ingresar a ese me mandan un mail, un mail o un WhatsApp y lo sumamos. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, creo que ya hemos cumplido con la tarea. ¿A dónde? Dice, poné un número de WhatsApp, Peter, por favor, escribilo. Bueno, ahí va. Ahí lo están escribiendo. Así quien quiera se puede. Igualmente nosotros, ya en la próxima reunión, que va a ser el segundo viernes de abril, vamos a tener esto quizás más ordenadito, como para poder pasarles a todos. Y recuerden que cada vez que ingresen,
sobre todo los que piden certificado, nombre, apellido, mail y solo la palabra presente. Con eso ya sabemos que necesitan el certificado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Eduardo, Marina, Andrés por las disertaciones fantásticas. Gracias Pablo, Graciela, Leonardo, Néstor, mil gracias a todos. Marcela, que siempre acompaña, Andrea Tacaz de Gualeguaychú, mil gracias. Bueno, Peter, Silvia de Córdoba, ¿cómo está Silvia? Bueno, Cecilia Camacho, bueno, gente que nos acompaña todos los viernes a nosotros y que hoy se ha sumado mucha gente más. Así que un abrazo muy grande para todos. Vamos a sacar la foto, momento. Peter, ¿cómo? ¿Has sacado fotos hoy vos, que sos el señor fotografía? Yo les cuento, Peter es el señor. Yo saco con el celular, pero si alguno sabe hacer captura de pantalla sería mejor. No, hasta ahí no llegué yo. Esa materia no la rendí. Disculpame, si querés te hago los print de pantalla. Sonrían, Dale. por favor, sonrían que se una foto. Ya está. Muy bien, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y nos encontramos nosotros el próximo viernes y Biocorredores el 2 de abril. ¿Sí? Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Próxima. Ay, para quien nos sigue todos los viernes, el próximo viernes son orquídeas nativas de la provincia de Neuquén, con Hernán López. Así que, ¡ay, ya están festejando! ¡Ya están festejando! Perfecto. Nos vemos el viernes entonces. Ah, vos también, Marcela, vos sos fana de las orquídeas. Y con un amigo tuyo, ¿viste? Qué bueno. Y el viento nos me encanta ese tema. Sí, y además, bueno, Hernán es un ser muy especial, es fantástico. Hay que tener cuidado con lo que dice Marcela, que los que le gustan mucho las orquídeas se vuelven orquidiotas. Somos orquidiotas, asumidos, totalmente. Pero eso se dice en todo el mundo, ¿eh? Las orquídeas son como un virus, te lo contraes y nunca más te curás. Mira vos. Sí, sí. Despiertan lo mejor y lo peor de cada ser humano. Qué bueno. Mirá las cosas que venimos a descubrir los viernes nosotros. Sí, hay un libro que es genial, que habla justamente sobre la gente de las orquídeas, no sobre las orquídeas. Y hay